Will they return to the negotiating table? I'm optimistic they will. Will they stay there? I don't know. And so anything that we do on the sanction side, we're going to limit and we're going to put a time to it so that if talks fall apart or they delay, we will re-implement those sanctions. Escuchábamos a Juan González, es asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para América Latina, quien nuevamente advertía sobre la posibilidad de que se intensifiquen las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro si no vuelve la mesa de diálogo con la oposición. Toda la esperanza parece estar puesta en esa negociación para lograr unas elecciones medianamente competitivas para el año 2024. Pero de aquí a allá, ¿cómo se afronta el desafío humanitario que está desbordando las fronteras mientras no se resuelve el problema de fondo, que es el régimen que viola derechos humanos de los venezolanos, quienes deciden entonces tomar esa drástica medida de salir del país, incluso arriesgando la vida, básicamente expulsados de Venezuela? Esta pregunta no aplica solo a Venezuela, aplica también para Cuba, aplica para Nicaragua. Y por ello nos acompaña la profesora en Ciencias Políticas del Valencia College, María Puerta Riera, porque básicamente por las pocas condiciones de vida que se tienen en estos tres países, la gente huye, literalmente, como decíamos, son una especie de expulsiones que se hacen de una u otra manera, porque nada fácil vivir en estos países. Entonces, ese es el problema real. Pero mientras se resuelve ese problema, ¿qué se hace con la crisis humanitaria? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Gladys, gusto saludarte. Creo que como lo has presentado, está claro que es una crisis humanitaria, pero es una crisis hecha, es una crisis en respuesta a un problema político. Esta es una crisis manufacturada. Entonces, ahí yo creo que lo importante es resaltar que si bien las consecuencias son catastróficas desde el punto de vista humano, de violación de derechos humanos, como lo has presentado, la respuesta tiene que ser política, porque estamos hablando de gente que huye de regímenes, porque aquí hay nicaragüenses, cubanos y venezolanos. Estamos hablando de tres poblaciones que están huyendo por razones económicas, sociales, pero fundamentalmente políticas. Yo recordaba en estos días, la gente se le ha olvidado que, por ejemplo, las FARC están entrando en zonas populares para acabar con la disidencia política, porque la disidencia ya no es solo en la clase media. Estamos hablando de un proceso generalizado de descomposición donde los sectores populares están siendo tanto más afectados por las políticas o la falta de políticas para salir de la crisis desatada por la pandemia. Entonces esto se puede aplicar no solamente al caso venezolano, en el caso cubano, la represión ha sido brutal, sobre todo después del 11 de julio. Estamos viendo que niños, adolescentes están presos por protestar, y en Nicaragua ni se diga. Entonces estamos hablando de tres contextos políticos donde, si bien es cierto, lo que estamos viendo es la catástrofe humanitaria, porque estamos viendo gente que se viene atravesando el Darién, pero la respuesta no puede ser que dependamos de la caridad para poder ayudar a estas poblaciones. Esto necesita una política hemisférica que sea consistente, así como lo es para el caso de Ucrania, tiene que serlo para el caso de estos tres países. ¿De qué manera se podría abordar, si se reconoce así, por todo el continente? Porque es que, bueno, el tránsito es desde el sur hacia el norte, en algunos casos tradicionalmente era México a Estados Unidos, luego Centroamérica a Estados Unidos, luego sumamos el sur. Entonces es una dinámica constante con la que tiene que lidiar Estados Unidos, tampoco fácil para este país. ¿Qué se debería hacer de manera mancomunada? Bueno, el problema es que Estados Unidos ha tenido que recurrir a mecanismos que lo que hacen es que profundizan la violación de derechos humanos. Porque, por ejemplo, para nadie es un secreto que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido que solicitar la ayuda al gobierno de México, que no es precisamente un gobierno que tenga bien la protección de los derechos humanos de nadie, mucho menos de inmigrantes. Sabemos muy bien a qué se exponen los migrantes cuando intentan cruzar hacia Estados Unidos. Se exponen no solamente a la criminalidad que hay en la frontera, sino a los mismos organismos de seguridad en México, que son tanto o peor desde el punto de vista de la violencia. Entonces estamos hablando de unas medidas que van a ser insuficientes, porque la realidad es que en el caso de los Estados Unidos, el sistema migratorio no tiene capacidad de respuesta. Claro, está desbordado. Problema. Además está desbordado.
Exacto, permíteme Claro. un segundo que tenemos que hacer una pausa. Y al regreso me gustaría que justamente habláramos, porque bueno, aquí vemos además una pelea insólita, estéril entre republicanos y demócratas y no se llega al fondo también de cómo atender mejor el problema en Estados Unidos. Pero es una cadena que implica ya un continente. Entonces al regreso me gustaría ya hacer comentarios finales, las sugerencias a quienes estén escuchando, obviamente a quienes pueden tener de una u otra manera responsabilidad en un cambio y sobre todo una atención efectiva de esta migración forzada. En breve.